Hola, hola, buenos días. Si no usa el micrófono, ¿me escuchan atrás o no? No se escucha nada. ¿Ahora sí? Bueno, vamos al micrófono. Buenos días. Se inicia hoy la cursada de Teorías del Aprendizaje. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Sebastián Urquijo, yo soy el profesor titular de la asignatura. Me acompaña la doctora Leticia Vivas, una de las profesoras adjuntas que ahora se va a presentar. Vamos a dar inicio hoy a esta cursada. Los días jueves vamos a tener teóricos en la franja de 11 a 12:30, que generalmente, bueno, nos vamos a ir rotando. Generalmente suelo estar yo a la mañana y a la tarde suelen estar las profesoras, pero como somos 3 profesores, está la doctora Ana Virginia García Coni Bosch, Ana Coni en realidad, nos vamos a ir turnando con los teóricos. Los teóricos siempre se van a dar, no son obligatorios, y como ven ahora los estamos filmando. Van a poder encontrar en el Psicocampus siempre una filmación de cada uno de los teóricos, y van a poder encontrar los teóricos de años anteriores que se fueron grabando para, no sé, a veces los usan para repasar o porque les gusta, ¿sí? Le voy a dar a la doctora para que se presente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ya me presentó Sebastián en términos docentes, pero por ahí también contarles que nosotros también somos investigadores del CONICET, para que conozcan qué es lo que se hace en investigación en la facultad. Nosotros pertenecemos al Instituto de Investigación en Psicología Básica, Aplicada y Tecnología, que pueden ver en la remera del profesor Urquijo. Bueno, que está acá en nuestra unidad académica, pero en un edificio en Ciencias Exactas. Así que bueno, para que sepan que además de la función docente, también cumplimos una fuerte tarea de investigación y que pueden acercarse a conocer qué es lo que hacemos también allí. ¿Querés que siga con lo formal o...? No, yo creo que no. Sí, en realidad es todas las personas que trabajan en la cátedra, creo que hasta los adscriptos no, pero todos los docentes y las docentes de toda la cátedra son todos integrantes del IPSIBAT. El IPSIBAT, como decía la doctora, es una institución, una unidad ejecutora de doble dependencia, o sea, dependemos de la universidad y dependemos del CONICET. Casi todos somos investigadores del CONICET. Hay una fuerte impronta en la actividad de investigación. ¿No se va a reiniciar ahora? No. Ahora no. Muy bien. Ahí está. Todos hacemos investigación sobre comportamiento humano, ¿sí? En diferentes áreas. La doctora trabaja sobre el tema de enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista neuropsicológico. Tenemos grupos que trabajan sobre psicología de comportamiento en el tránsito, sobre el abuso de sustancias, sobre la calidad de vida de personas mayores, sobre el aprendizaje de estudiantes universitarios, sobre el desarrollo de los procesos cognitivos. Digo, tenemos un montón de líneas de investigación, me estoy olvidando algunas, y nuclea prácticamente, digamos, más de la mitad de los investigadores y las investigadoras de la facultad están nucleados en ese instituto. Y yo soy profesor titular también de la cátedra de cognitiva, que deberíamos haber empezado el martes, pero por el paro no pasó, y también es lo mismo, todas las personas que trabajan en la cátedra son integrantes del IPSIBAT. ¿Qué quiere decir? Que las asignaturas están marcadas por un fuerte sesgo, digamos, cientificista. A pesar de lo devaluada que está la ciencia hoy en día para la sociedad y para este gobierno, todos creemos en que la psicología es una ciencia, que la psicología trata de explicar y predecir el comportamiento de las personas, y para eso tratamos de basarnos en evidencias y no en supuestos o hipótesis que no pueden ser demostradas o puestas a prueba. Nos suelen llamar en la interna a los conductistas, no somos conductistas, ahora vamos a hablar bien sobre el conductismo y sobre lo que eso supone. También se nos denomina los cognitivistas, ¿sí? Pero bueno, lo llevamos con orgullo. Vamos a ver, la cursada 2024 tiene algunos aspectos formales que les va a contar la doctora Viva, que estuvo a cargo de las cosas formales, exámenes, trabajo de campo y esas cosas. Bueno, como ya saben y mencionábamos recién, tenemos los teóricos que no son obligatorios, así que agradecemos esta concurrencia tan tumultuosa. Como decía el profesor, van a quedar grabados al menos uno de los dos, y en general vamos a dar la misma temática a la mañana y a la tarde, salvo que
tomemos la decisión contraria, en cuyo caso les avisamos. Pero siempre la idea es que el contenido igual tengan acceso a ese contenido. Acuérdense que el contenido es obligatorio y no se superpone al 100% con el de los prácticos. Entonces ustedes van a ver en el plan de trabajo docente la bibliografía obligatoria, tanto para teóricos como para prácticos, que difiere también un poco. Y además tiene un montón de bibliografía ampliatoria, que está allí para profundizar algún tema, para ampliar algún concepto. Y también tenemos en el campus mucha información. Nosotros como cátedra ya veníamos usando el campus antes de la pandemia, entonces tenemos incluso contenido anterior, pero a partir de la pandemia lo seguimos usando y fortaleciendo. O sea, es un recurso para complementar lo que ven en los prácticos y en los teóricos, que los aliento a que lo usen porque creo que tiene mucho contenido interesante. Subimos ahí algunos documentales, algunos videitos de YouTube que nos parecen interesantes, hay incluso juegos, hay otros materiales. Tenemos un laboratorio para la enseñanza de la psicología, que es el LAPSI, que ya se los vamos a presentar más adelante, al cual también pueden acceder por el campus. Y además, de algún modo, el campus también les va a ayudar a ir organizando la información. Y tienen dos recursos que este año no son obligatorios. Bien, ahí le mostramos el PDF. Hay dos recursos que no son obligatorios, pero son una guía para ustedes, que son las guías de lectura y las autoevaluaciones. Sí, este año no son obligatorias, pero los invito y las invito a que se metan y prueben, sí, comprueben su propio aprendizaje a través de esos dos recursos. Acá lo que está mostrando el profesor, bueno, a la izquierda tenemos el campus y cómo está organizado. Les hago una advertencia, hicimos un pedido al centro de cómputos de que nos lo organice de otra manera y están en el proceso ese. La idea sería tener una solapa donde estén los teóricos y otra de los prácticos para que esté más clara la organización. Todavía no lo pusieron, pero bueno, en breve, cuando ustedes entren, se van a encontrar con esa primera división y luego adentro sí por fecha. Y a la derecha está el plan de trabajo docente actualizado, que ustedes seguramente ya lo tengan, también está subido al campus y les aconsejo que lo vayan siguiendo porque ahí tienen una guía punto por punto de contenidos y de cada unidad, de las fechas, de las formas de evaluación. Seguramente en los trabajos prácticos les vayan detallando cómo son las formas de evaluación, no lo vamos a mencionar ahora, pero también lo tienen ahí redactado en el PTD y lo pueden consultar cuando quieran. Si me olvido algo o tiene alguna consulta de la parte formal. Muy bien, gracias Leti. Bien, como les decían, todo el material bibliográfico que ustedes necesitan lo pueden bajar directamente en los PDF del Psicocampus, a pesar de que además está en el repositorio del Centro de Estudiantes disponible. Todo el material que van a necesitar para la cursada lo van a encontrar en el Psicocampus. Cada una de las clases, como decía la doctora, tiene la bibliografía obligatoria donde van a encontrar los PDF, una guía de lectura con una serie de preguntas que les permite leer y seguir eso. Ahora vamos a hablar sobre cómo se aprende. Un video de apoyo sobre la clase práctica, ¿sí?, que es un material adicional. Van a encontrar que algunos tienen más material adicional que otros, algunas tienen videos, algunas tienen líneas cronológicas. O sea, hemos ido acumulando material que sirve de apoyo al estudio, ¿sí?, para poder preparar la asignatura. Tenemos acá el material optativo para quienes quieran de alguna manera profundizar. Un ejercicio de autoevaluación que este año es opcional, o sea, el año pasado era obligatorio, o sea, había que hacerlo. El objetivo de esto era que ustedes vayan llevando la materia a tiempo. Este cuatrimestre tienen 4 asignaturas, 2 conmigo particularmente, son cognitiva de aprendizaje, tienen estrategias y tienen psicología social. ¿Sí? Generalmente lo que hacen es, como nosotros tomábamos solo un globalizador, en esta materia hay solo una evaluación globalizadora al finalizar el cuatrimestre, entonces lo que suelen hacer es la cuelgan, porque total no hay parcial en el medio, y tratan de estudiarla toda al final, lo que es una pésima idea porque después les va mal en el globalizador. Entonces la idea era que práctico a práctico, semana a semana, tuvieran de alguna manera la obligación de leerse la fichita, responder esas preguntas y darse cuenta si habían aprendido o no habían aprendido. Tiene esa utilidad para quienes quieran hacerlo, no es obligatorio este año. Creemos que son suficientemente grandes, autónomos e independientes como para regular su propio proceso de estudio, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona este año. Y otra de las cosas es las presentaciones en PowerPoint que se usan para dar las clases, tanto de teóricos como de prácticos, van a estar disponibles. Este año ustedes van a poder acceder ya está disponible toda la cursada completa, o sea, si quieren pueden mirar lo que va a pasar o las clases que se van a dar sobre el final del cuatrimestre también. Años anteriores las íbamos liberando una por una.
Decidimos dejarlo, ¿por qué? Porque las personas que ya aprobaron la asignatura y quieren estudiar o preparar el final pueden utilizar todos los recursos del psicocampus. La idea se basa en lo que se llama un aprendizaje, ¿sí?, como mixto o blended, mezclado, donde utilizamos la interacción presencial y también todos los recursos tecnológicos que permiten que cada uno de ustedes en su tiempo disponible pueda decidir cómo estudiar y cuándo estudiar y no esté obligado a hacerlo. Esa es la idea de los teóricos también. Los teóricos se graban, se filman, se van a subir, no todos, sino siempre va a haber uno de cada clase, más los anteriores. Si no quieren venir, no tienen que venir. Digo, venir suele servir para poder evacuar dudas, para hacer preguntas, para terminar de comprender algunos de los textos, pero no es obligatorio, así que no se sientan obligados. Preferimos que tengan motivación. Bien, ahora vamos a iniciar. No voy a hablar de... Después, ¿alguien me va a preguntar algo? Bien. Las cuestiones formales de la materia son: hay que venir al 80% de los trabajos prácticos, tienen que tener el presente, tienen que aprobar los 2 trabajos de campo o sus instancias recuperatorias y tienen que aprobar esta evaluación parcial. Esta evaluación parcial que tiene un recuperatorio. Si ustedes aprueban el parcial o el recuperatorio, ¿sí?, con 8, más de 8, la materia es promocional, ¿sí?, que quiere decir que después no tienen que dar examen final, lo cual es una gran ventaja, ¿sí? No, de la parte formal, los trabajos de campo, todo eso se van a ir enterando en las comisiones de trabajos prácticos, cómo se realizan, cómo se van haciendo. Esta materia se cursa 2 veces por semana, los trabajos prácticos. Hay estímulos educativos los días lunes y los días jueves. Algunas comisiones van a cursar presencial lunes y jueves y otros van a cursar virtual los lunes y presencial. Los jueves siempre es presencial, ¿sí? ¿Hay algo más? ¿Formal? No. Bien, listo. Vamos a hablar del aprendizaje. Dale. Gracias, Leti. ¿Sí? Voy a bajar de la cámara. Esto para mostrarles cómo funciona. Hoy es el teórico 1, introducción a las teorías del aprendizaje. Acá van a encontrar la bibliografía obligatoria de este teórico, presentaciones PowerPoint de la clase de introducción, ¿sí? Acá hay teóricos viejos, donde pueden ver los videos y esas cosas. Vamos a usar uno que yo di el año pasado, que usamos para el año pasado. ¿Qué? Ahí está bajando. Muy bien. Yo me presenté muy rápido. Mi nombre es Sebastián Urquijo. Yo estudié psicología en esta facultad cuando se abrió en el año 1986. Soy el primer egresado de la facultad. Desde ese momento estoy en la facultad, o sea, vivo prácticamente en la facultad. Hace más de 39 años que trabajo acá. Empecé como estudiante alumno, como ayudante, hasta llegar a titular. Tengo una maestría y un doctorado en el área de psicología educacional y soy el director de este Instituto de Psicología Aplicada, Básica y Tecnología y soy investigador principal del CONICET. Me dedico a la investigación, particularmente en mi caso, de cuáles son los factores psicológicos que se encuentran vinculados al aprendizaje de estudiantes universitarios. En este momento, o sea, analizamos cómo se vincula con lo que es el aprendizaje autorregulado, con los procesos cognitivos, con la presencia o no de psicopatología, con un montón de variables socioeconómicas que pueden influir y estamos tratando de establecer para el segundo cuatrimestre de este año algunos dispositivos de apoyo para trabajar el tema de ansiedad frente a los exámenes para aquellas personas que tienen dificultad de rendir los finales, que es algo bastante común. Vamos a tener uno basado como en grupos casi terapéuticos y otro en biodanza, que es una novedad. No sabemos todavía cómo va a ayudar la biodanza para que uno pueda dar un final, pero creemos que sí. Hay un investigador que está convencido de que va a funcionar de esa forma. Hacemos investigación de carácter cuantitativo, utilizamos estadística. Para nosotros es súper importante la otra materia que van a cursar en este cuatrimestre, que es estrategias cual y cuantitativas de investigación. Nos basamos casi todos y todas los que trabajamos en el instituto en métodos estadísticos y en evidencias de carácter empírico. Bien, ¿qué es aprender?
Van a hablar, no voy a hablar yo todo el tiempo, porque es un embole. Adquirir conocimiento. ¿Y qué más? ¿Solo adquirimos conocimiento? Cambiar de comportamiento más la experiencia. Cambiamos nuestro comportamiento basados en la experiencia. ¿Qué más? Además de conocimiento. ¿Qué otra cosa se puede aprender? Comportamiento. ¿Comportamiento? ¿Cómo aprendemos un comportamiento? Consciente También. Sí. Respuestas emocionales. ¿No? Podemos aprender. Aprender significa, de manera general, incorporar información adentro de nuestro sistema, basado generalmente en la experiencia, y poder retenerla y poder utilizarla con el paso del tiempo, ¿sí? La capacidad de aprendizaje es prácticamente ilimitada. Sí sigue una curva, digamos que tiene una forma donde cuando somos chiquitos nuestra capacidad de aprender es limitada, ¿sí? Esta curva aumenta, y después se va degradando lentamente a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuando estamos viejos, nuestra capacidad de aprender es mucho menor que la que cuando estamos acá, en la cúspide de nuestro momento. ¿Cuál es el momento donde nuestros procesos cognitivos están al máximo posible? ¿Cuándo creen? Ya cursaron neuro, así que lo saben. ¿Cuándo es? Y a partir de las 10 de la mañana hasta... No, de edad. Ah, Estamos hablando de vejez, años. A partir de los 21 hasta... Yo diría que los 21 es acá, entre los 20 y los 21. Después de los 20 y los 21, si no tuvieron una idea genial, cada vez es menos probable que la tengan, digamos. Es como que va declinando, se va produciendo una degradación armónica de los procesos cognitivos y de a poquito vamos perdiendo cierta capacidad de poder adquirir conocimientos, de prestar atención. Todos nuestros procesos cognitivos llegan a su punto máximo, se desarrollan todos de manera independiente y llegan a su punto máximo de desarrollo, a su momento más alto de desempeño alrededor de los 20 y 21 años. Después de eso empiezan a declinar armónicamente. Bien, para aprender, ¿necesitamos procesos cognitivos? ¿Sí? ¿Podemos aprender sin procesos cognitivos? ¿Qué son los procesos cognitivos? Son cosas que tenemos adentro de la cabeza, como herramientas, que lo que hacen es manipular la información que viene del medio ambiente, establecer relaciones. O sea, esa idea que postulaba el conductismo más radical, más básico, ese que vieron en historia, en introducción, en sistemas 1 y 2, el conductismo de Pavlov o el conductismo skinneriano, postulaba que aprendíamos en función de la asociación de estímulos y respuestas, estímulos temporales. Bastaba que una situación se produjera en un momento particular, en un lugar particular y se repitiera más de una vez para que nosotros aprendiéramos a responder en función del estímulo. O sea, no importaba la presencia o la capacidad cognitiva. Entonces decían que bastaba eso como para aprender, bastaba poner los estímulos juntos. Eso era el aprendizaje más básico, las primeras teorías, la historia de la psicología que hoy no está vigente. O sea, el conductismo no es una teoría que permita explicar cómo aprendemos. Sin embargo, muchas técnicas que los conductistas establecieron para producir aprendizaje siguen siendo eficientes. No por lo que decían los conductistas, sino por otras razones, pero sí siguen funcionando. Cuando ustedes le quieren enseñar algo a alguien, ¿cómo hacen? Depende qué cosa. La que vos quieras. Lo hace repetir. ¿Eh? Lo hace repetir varias veces la misma cosa, ¿no? ¿Y qué aprende? ¿Qué aprendiste vos repitiendo? Atarte los cordones, muy bien. ¿Sí? Ese ejercicio, el ejercicio mejora el desempeño. Era un principio conductista, y es cierto, cuanto más hacemos una cosa, mejor nos sale. Hay un montón de mecanismos que tienen que ver con el ejercicio, la corrección del error, la retroalimentación. Hoy son mucho más complejos, en ese momento se creía que no. ¿Todos y todas saben cantar el himno nacional argentino? Sí. ¿Saben de qué va la historia del himno, lo que dice, el significado, o solo saben cantarlo? En general repetimos como el loro. Cuando nos dicen, che, ¿de qué dice el himno? Tengo que ponerme a repetirlo mentalmente y a pensar. ¿Por qué? Porque lo aprendimos por repetición, no lo aprendimos por extracción de significados, ¿sí? Esto nos muestra que no todo se aprende de la misma manera, que no hay una forma de aprender, sino que hay muchas maneras de aprender. Que uno de los errores del conductismo era presuponer que todo se aprendía de la misma manera y con un único mecanismo y con una cantidad muy precisa de leyes o muy acotada de leyes. Dentro de la cursada vamos a ver
la parte del conductismo, porque para poder criticarlo, para poder entender cómo evolucionaron las teorías del aprendizaje, hay que entenderlo y hay que poder, digo, como cualquier otra cosa, para poder criticar un modelo de explicación del comportamiento, tenemos que poder entenderlo y manejarlo muy bien. Luego vino el conductismo operante, ¿sí? El conductismo de... Yo lo voy a ir poniendo, esto lo tienen ustedes, ¿no es cierto? Bueno, una cosa importante antes de hablar de conductismo operante es que no solamente se trata de los procesos cognitivos que están adentro de cada uno de los sujetos, sino para que se produzcan el aprendizaje es fundamental o crítico el entorno. O sea, hay variables ambientales, el ruido, la luz, la calidad de la información, el tipo de información, las personas, las emociones, el estado del ánimo. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el proceso de aprender. Aprender es un proceso multideterminado. No podemos decir, ah, no, esa persona no aprende. Cuando yo era chico pasaba eso que decían en la escuela, no, ese chico no aprende porque los padres se separaron. Era como una barbaridad, pero bueno, había gente que lo creía. Y en realidad había muchos hijos de padres separados que aprendían normal. Pero bueno, era como que se trataba de encontrar una causa o de alguna manera, tratar de reducir el aprendizaje a un único factor, ¿sí? Lo cual es una barbaridad. ¿Por qué? Porque no todos y todas aprendemos, sí utilizamos diferentes maneras de aprender y las aplicamos de una manera diferente. Además, para aprender, hacemos cosas o no. ¿Ustedes cómo hacen para aprender? Para aprender en la facultad. Leer como técnica de estudio. ¿A cómo haces para aprender? Para estudiar. Uno estudia para aprender, ¿no es cierto? ¿Sí? O vienen acá para aprender. Son mecanismos diferentes o estrategias diferentes. Para aprender acá, ¿cuál sería la estrategia? Uno diría, habría que prestar atención a lo que estoy diciendo yo o a lo que muestra el PowerPoint también. Digo, está entrando por dos vías sensoriales diferentes. Ustedes lo pueden ver y también pueden escuchar. Digo, la atención lo que permite es prestar atención a estos estímulos para asegurar que sean procesados. ¿Qué más? No, pero ahora, estamos hablando del teórico ahora, por ejemplo, de venir acá. ¿A qué vienen? ¿Vienen a escuchar lo que yo digo? ¿Pueden ver el video? En realidad, ¿cuál sería la gracia? Que ustedes me pregunten, mira, profesor, ¿esto qué quiere decir? ¿O se trata de esto? Cuando yo pregunto, contesten y pongan a prueba sus conocimientos. Son estudiantes, no es obligatorio que sepan nada, se pueden equivocar todas las veces que quieran y está bien. No tienen que tener vergüenza, y todos tenemos vergüenza de equivocarnos. Generalmente cuando nos preguntan algo nos ponemos colorados, miramos para abajo, no respondemos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de equivocarnos, miedo a que digan, no, mirá qué burro, no sabe, mirá la estupidez que dijo. Digo, y en realidad no tienen que decir la respuesta cierta. Si ya la supieran, ¿a qué vienen? Si ya saben los contenidos. Se supone que vienen a probar, que va a poner a prueba sus conocimientos y a tratar de ver si lo que entendieron es lo mismo que yo estoy tratando de que ustedes aprendan, ¿no es cierto? También debería ser una experiencia interactiva. Se supone además que cuando ustedes vienen tienen estrategias para aprender, ¿o no? Como decía una compañera recién. ¿Qué estrategias para aprender usan cuando estudian? ¿Cómo? ¿Ponerle? Colores al resumen. Ponerle colores a un resumen. ¿El resumen en dónde sale? Del teórico, de la lectura. ¿Hacen resúmenes? ¿Creen que hacer un resumen es una buena manera de estudiar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque permite de pasar una cosa así de información a que sea menos. Es reducir el volumen de información. Repetís mientras lo vas escribiendo. O sea, Repetirlo mientras lo vas escribiendo asegura que lo recuerdes. claro. Porque me quede más. ¿Alguien estudia de otra manera que no sea con resúmenes? ¿Cómo? En grupo. ¿Qué hacemos en grupo? ¿Leen en conjunto? ¿Les sirve? Bien. Hay estilos de aprendizaje. Hay gente que aprende. Yo, por ejemplo, si otro lee, me pierdo. Tengo que leer yo. Puedo leer en voz alta. Hay otras personas que les cuesta leer, que tienen por ahí problemas de codificación y entonces les resulta más fácil escuchar. ¿Sí? Pero en general, para poder discutir de algo, primero hay que leer. O sea, hay que incorporar información porque si no leímos un texto, ¿de qué vamos a discutir? Podemos discutir de otra cosa. ¿Sí? Ahora, en general, la idea de hacer un resumen es una pésima idea desde mi punto de vista. Puedo estar equivocado como para poder estudiar. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que ustedes tienen con un texto. Y entonces miran un texto
y van subrayando. Y cuando uno va subrayando, subraya cualquier cosa. Después terminamos y tenemos un montón subrayado. Eso ya es malo, porque cuando volvemos a leer ese texto, la atención se concentra solamente en lo que está subrayado. ¿Qué quiere decir? Que subrayé algo que no era importante, al principio consideraba que sí, lo voy a seguir leyendo como importante y no lo era. Y si me olvidé de subrayar algo que era importante, no lo voy a ver nunca más. Entonces ya la idea de subrayar un texto no es buena en general, ¿sí? Por otro lado, después cuando yo agarro eso, después de una leída, o voy haciendo un resumen, imagínense que, ¿qué hago? Lo despojo del vocabulario técnico. Entonces, lo que decía un montón de palabras extrañas, lo reduzco al coso, del coso de la cosa, y después es lo que voy a contar. Con lo cual no adquiero, ¿sí?, el lenguaje técnico propio de cada una de las disciplinas. Y por otro lado es que, como luego yo solo estudio el resumen, todo lo que no está en el resumen no lo voy a aprender nunca porque ya no lo voy a encontrar, y todos los errores que tiene el resumen, porque seamos honestos, muchos de los resúmenes que uso no los hice yo, sino que me los dio ella o ella que hace buenos resúmenes. Ella los hace en computadora y están re lindos, son fáciles de leer. O me lo pasaron por WhatsApp, ¿sí? Entonces leo el resumen de alguien que no tengo ni la menor idea de cómo lo hizo, de cómo está hecho. Lo cual no me asegura que yo esté estudiando lo que debería estudiar. ¿Y luego qué hago? Lo trato como de memorizar para repetirlo. Pésima idea, porque ¿cuántas cosas saben de memoria? Muy pocas. Generalmente nos olvidamos, y cuando nos olvidamos alguna parte ya es como que, bueno, decimos lo que más nos suena o ponemos lo que creemos que va, pero no necesariamente es cierto. Y se cometen errores que son errores graves. Si ustedes piensan de todas las cosas que saben, cuántas saben de memoria, se van a dar cuenta que es menos del 1% de todas las cosas que saben. La mayor parte de las cosas que sabemos es por significado. Igual, yo por ejemplo estudié de memoria más o menos neuro porque te pedía conceptos, definición de asomatognosia, cosas así, y te pide la definición en el examen de cómo aparece en el texto. Sí, en realidad cuando uno dice, te pide la definición tal cual que está en el texto, si vos la escribís con tus palabras porque la comprendiste, todos te la van a corregir como bien o generalmente. A ver, también hay un problema de la gente que nos evalúa. Hay gente que nos evalúa con maldad, con ganas de debocharnos, así con odio, que nos maltrata en las mesas de exámenes, que nos da miedo un examen, pues decir, che, me va a decir, ¿usted qué vino? Ah, ¿esto estudiaste? No, estás equivocado, tómatelas. Y te tratan mal y después no querés ir más a un examen. O sea, pierden de vista que la idea es evaluar, bueno, se supone que yo les enseñé un montón de cosas y que ustedes las aprendieron. A ver cuánto aprendieron. No aprendiste. Bueno, tenés que estudiar un poco más para alcanzar este mínimo. Pero bueno, hay muchas personas, sobre todo los más jóvenes, y las más jóvenes cuando empiezan quieren demostrarle a los titulares que son rígidos, y dar un final con un ayudante es lo peor que yo haría. Yo pediría siempre con el titular, que es el que más sabe, el que tiene más paciencia, el que de alguna manera entiende diferentes maneras de decir las cosas, ¿sí? Digo, y no necesariamente, si yo me das una definición de memoria, lo más probable es que te pida un ejemplo para ver si lo entendiste, porque no me interesa que sepas repetirlo. Casi todos y todas saben el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Cómo era? Exacto, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Muy bien, ahora, ¿sabés eso de mostrarlo en un pizarrón geométricamente? ¿Te animarías al pizarrón y a demostrarnos ese teorema? Que lo enunciaste mal de memoria, o sea, no sé cómo vas a hacer para demostrarlo. Digo, en general todos lo sabemos de memoria y casi nadie sabe cómo se aplica o para qué sirve o cuál es el sentido. Lo mismo que, no sé si estudiaron trigonometría en la escuela, seno, coseno. Había como una regla mnemotécnica que decía Sorcartoa, seno ordenada, ¿no? Era como, ¿usan reglas mnemotécnicas? ¿Cuál conocen? Aníbal Troilo y Carlos Gardel eran, ¿no?, los componentes del ADN. Hay como un montón de esas cositas, ¿sí? Adenina, timina, citosina y guanina. Digo, yo todavía me los acuerdo porque son reglas mnemotécnicas que utilizamos cuando necesitamos aprender cosas de memoria. Digo, ahora en general, y retomamos, es decir, ¿cuál es la mejor manera de estudiar? Para mí, personalmente, es como decir, agarro un texto, vamos a agarrar un texto cualquiera, a ver si tengo por acá algún texto. Como que, a ver, material. Tomamos un texto, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos un texto. Entonces, esto se llama un modelo de estudio a través de superideas. Entonces yo agarro este texto y leo por párrafos. Entonces agarro este párrafo y leo el párrafo, ¿sí? Completo.
Digo, las unidades presenciales se iban transformando en práctico y analizo y digo, che, ¿de qué va este párrafo? ¿Qué quiere decir? Y entonces al costadito escribo con virome una palabra clave o una super idea que de alguna manera refleja lo que dice. Si dice nada, pongo nada, o nada importante, o definiciones. Una vez que termino de leer el texto, no lo subrayé, no lo marqué. Entonces, cuando lo vuelvo a leer el texto de nuevo. Pero yo ya sé dónde están las cosas importantes de ese texto. Y sí, en ese caso particular, tal vez subrayo 2 o 3 definiciones que son críticas y pongo en el texto al costado, bueno, acá está la taxonomía o las características de tal cosa. Entonces, siempre tengo el texto limpio, siempre sigo leyendo el vocabulario técnico y siempre tengo la oportunidad de volver a releer y incorporar cosas que me sirven. Entonces, ¿cómo decir? Suele ser como mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho más leer un texto, pero cuando terminé, extraje el significado, porque para poner una super idea al lado de cada uno de estos párrafos, tengo que entender lo que dice. Y cuando yo entendí lo que dice, me lo voy a acordar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? No lo voy a tener que leer 42 veces al texto. Ya la tercera vez me aburrí de leerlo porque ya sé lo que dice. Porque hice este trabajo de extraer el significado. Por supuesto que tardo más, pero es un aprendizaje mucho más eficiente y mucho más preciso. ¿Sí? Digo como técnica de estudio. Entonces, todos y todas tenemos estrategias de estudio que son diferentes y que varían. Somos activos, o sea, no vienen ustedes acá a sentarse. El conductismo que decía, que si ustedes venían, se sentaban, me prestaban atención, lo que yo decía se iba a grabar en sus mentes y luego se iba como a reproducir, como si fuera un cassette, y mientras ustedes lo guardaran iba a estar ahí, lo cual es casi aberrante. O sea, el conductismo como teoría ya hace muchísimos años que no explica el aprendizaje. Por otro lado, es decir, ¿cuántos de ustedes vienen acá y están hoy solamente por la nota? Levanten la mano. Ah, no se animan. La mayoría vienen por la nota, porque el resto les importa un comino. Es como decir, tengo que cursar de aprendizaje, qué garrón estos conductistas, sobre todo a los que les gusta más el psicoanálisis. Eso dice, estos conductistas. A otros les encanta, digo, pero ahí es como muy variable. La mayoría venimos y cursamos un montón de materias que decimos, ¿para qué estudio esto? Si yo quiero hacer psicología clínica de niños y ¿qué me vienen a hablar de teoría cuantitativa o de, no sé, alguna cosa que no me va a servir? O sea, ¿qué hay? Hay reforzadores, ¿no? ¿Por qué quieren ser psicólogas y psicólogos y psicólogas? ¿Alguien? ¿Vos? ¿Sí? Te tocó. Para ayudar a la gente. ¿Alguien quiere ser psicólogo o psicólogo por otra razón? Para hacer pericias. Porque me interesan los temas, tipo, me gustan, me dan curiosidad. ¿Qué es lo que te gusta, te da curiosidad? Cómo funciona la mente. ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo pensamos? Las patologías. ¿Qué más? Allá al fondo se les ocurre algo. ¿Por qué estudian psicología? Yo estudié psicología porque era una manera de ganarme la vida. Digo, tenía que encontrar una forma de ganar dinero y la mejor forma de ganar dinero es haciendo lo que a uno le gusta. Entonces yo estudié un año de arquitectura, un año de contador, un año de administrador de empresas y al final caí en psicología y dije, esto me gusta. Y entonces seguí adelante y me recibí. ¿Por qué? Porque me parecía que era una manera de ganarme la vida todos los días haciendo algo que me gustaba o que me entretenía, ¿sí? Pero para poder ganarme la vida tenía que venir a la facultad, como mínimo 5 años tenía que venir y dar una serie de parciales, de materiales que a veces no me interesaban o me parecían aburridos y que solo lo hacía porque tenía un reforzador o un premio muy grande que era que me dieran un diploma que decía que yo estaba capacitado o habilitado para poder ejercer la psicología en cualquiera de sus formas, ¿sí? O sea, yo me dediqué básicamente a la investigación en psicología, pero también soy terapeuta con una orientación, digamos, cognitiva básicamente, ¿sí? Desde hace 30 y pico de años. Siempre me gusta la idea, como decía la compañera, de ayudar a la gente. No es de ayudarla, de ayudar a resolver problemas, de ayudar a que la gente sufra menos, pero también siempre me apasionó la idea de entender por qué hacemos lo que hacemos. O sea, ¿cómo explicamos el comportamiento de la gente? ¿Cómo lo podemos predecir? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué el comportamiento es criminal? ¿Por qué alguien por ahí va a matar a alguien? ¿No? ¿No es cierto? Uno se tiene un montón de preguntas con respecto a eso.
Cuando uno tiene un montón de preguntas, eso hace que el ejercicio de la profesión sea mucho más emocionante, o uno lo sienta como, no diga, qué mierda, tengo que ir a trabajar, digo, es como un perno, es algo horrible levantarse a la mañana y decir tengo que ir a trabajar. Ahora, esos reforzadores, decía Skinner, que eran los que determinaban el aprendizaje. O sea, que aprendíamos solamente aquellas cosas que nos daban un refuerzo, y que la aprendíamos solamente porque la hacíamos porque sabíamos que iba a haber un refuerzo. En realidad no había nada más, bastaba un refuerzo como para que tendiéramos a hacer ese tipo de cosas. Y bastaba un castigo como para que tratáramos de dejar de hacerlo. ¿Las recompensas y los castigos funcionan? Sí funcionan, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Un ejemplo? A vos por hacer esto te pagan. O de... Está muy bien. Trabajo por dinero, soy mercenario. Sí, en una parte sí. Sí, vengo acá porque cobro un sueldo y porque me pagan para hacer esta actividad. También me gusta, digo, y lo hago con placer. Tengo muchos reforzadores, o sea, no hay uno solo de la retribución económica. Ahora, cuando yo lo uso como una herramienta para enseñarle algo a alguien, ¿cómo le enseño algo a alguien usando un reforzador? ¿Cómo? Una nota. Busquemos ejemplos más cotidianos. Imaginen que tienen un animalito, una mascota o un hermano o hermana menor y le quieren enseñar algo. Muy bien. ¿Y cuando hace algo que no nos gusta? Le pegás. Cuando tenés un hermano menor o hermana menor, generalmente le pegás. Uno no mide ese tipo de cosas y eso está mal. Uno es niño, pegarle a un niño o niña también, digo, todavía no es ilícito. Ahora, si ustedes tienen más de 18 años en la Argentina, castigar físicamente a un menor de edad es un delito. Un delito penado por la ley. Nunca jamás le peguen a nadie. Digo, pegarle a alguien para que aprenda algo es lo peor que pueden hacer. Digo, no va a aprender nada, solo va a tener odio contra ustedes y no va a repetir eso y lo va a seguir haciendo solo para que nos dé más bronca. Digo, el castigo está estudiado científicamente por los propios conductistas de que no sirve como una manera de poder modelar el comportamiento, aunque a veces sí tiene efectos bastante duraderos, como las multas, por ejemplo. ¿Sí? Uno baja la velocidad porque hay un radar y porque si no tiene que pagar dinero. O sea, uno evita andar a la velocidad que uno se le canta, nada más que porque habría un castigo si uno lo hace. O sea, sí también funciona, pero con ciertas características particulares. Ahora, cuando yo quiero que un perro haga algo, ¿sí? Le doy, como decía, una galletita, y ese animal, ¿sí? Va a hacer esas cosas porque le doy una galletita. ¿Creemos eso? ¿Todos coincidimos? Bien, no es así. Los perros tienen también un sistema cognitivo. Los perros, ¿quiénes tienen mascota de algún tipo? Muchos y muchas, ¿no es cierto? Las mascotas, nosotros pensamos que las mascotas son tan tontas que solo aprenden de esa manera. Yo tengo perros, 3 perros. Cuando yo me levanto a la mañana, ¿sí? Y aprieto un papel, aparecen los perros, porque creen que puede haber comida, ¿sí? O cuando yo me enojo, por ahí tengo un perro que se ríe y se va a un rincón y se ríe como si hubiera hecho algo malo, ¿sí? O tengo un perro que cuando me voy a ir de casa se esconde porque no quiere salir. ¿Qué quiere decir? Que ese perro anticipa, que ese perro tiene representaciones mentales de lo que va a suceder, que ese perro tiene estrategias como ir a esconderse para que yo no lo encuentre y para que no lo pueda sacar. O sea, quiere decir que reducir el comportamiento a una asociación de recompensas o de estímulos y respuestas o estímulos es sumamente básico. Digo, hasta los animales tienen comportamientos mucho más complejos que el conductismo nunca pudo explicar. Entonces, como nuestra tarea es explicar el comportamiento de las personas, primero lo estudiaron en los animales y tenían una ley que decía, lo que pasa en los animales pasa en los humanos. Entonces lo investigo en animales y en los animales también anda en los humanos. Sin embargo, cuando lo pasábamos, decíamos, no, pero los humanos aprenden de una manera diferente. Sí, hay cosas que sí aprendemos igual, hay cosas que aprendemos diferente. ¿Por qué? Porque tenemos lenguaje. Y el lenguaje nos sirve para aprender un montón de otras cosas como los conceptos, ¿sí? Como para reducir el comportamiento a la experiencia. Bien, ahora para procesar el lenguaje, después del conductismo, todos ustedes vieron epistemología de la psicología ya, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los paradigmas? La revolución de Kuhn, ¿cuándo se daba? ¿Cuándo había una revolución científica? Cuando había un paradigma que no daba respuestas. Exacto, cuando había un montón de cosas que ese paradigma no podía resolver. Entonces empezaban a pasar un montón de cosas que el conductismo predecía que iban a pasar y no pasaban. Entonces dijeron, ¿qué pasa? Esto no es suficiente, no funciona. Entonces
en esa época, alrededor de los años 60, aparecen como esto que se dio por llamar psicología cognitiva, que en realidad es solamente presuponer que entre el estímulo y la respuesta hay cosas adentro de la cabeza que procesan esa información y que determinan nuestro comportamiento. Entonces empezaron a hablar de tiene que haber motivación, tiene que haber atención, tiene que haber una forma de guardar la información para después usarla, tiene que haber una serie de procesos para poder que intervienen entre lo que aprendemos, que es lo que a mí me explica por qué yo enseño de la misma manera y ustedes aprenden de formas diferentes. Porque hay características individuales, porque hay un montón de factores, porque es mucho más complicado que lo que el conductismo presuponía. Ahora, nunca hubiéramos llegado a ese punto si el conductismo no hubiera empezado a estudiar de manera científica el aprendizaje. Estudiarlo de manera científica, ¿qué quería decir? Que hacían experimentos, que lo replicaban, que tenían una hipótesis, que la ponían a prueba. En algunas asignaturas se explica, o se decía en esta facultad, ahora yo ya no sé si pasa, que la psicología no tenía que regirse por el método científico, que éramos como una ciencia, pero que bastaba que fuera una cantidad de constructos coherentes entre sí. Mentira. La ciencia, por definición, utiliza el método científico. ¿El método científico consiste en qué? Una serie de pasos. ¿Cuáles? Una formación de una determinada hipótesis que hay que contestarla con la empiria, con la realidad. Yo creo que mi mujer me engaña. Hipótesis. Voy y le digo y me lo va a negar a muerte. ¿No? ¿Sí? Podría ser cierto, podría ser mentira. ¿Qué es lo que hago? Pongo a prueba mi hipótesis. Entonces digo, si mi mujer me engaña, debe haber alguna evidencia. Entonces, ¿qué hago? Salgo a buscar, hago experimentos o hago algún tipo de cosas para tratar de descubrir y encontrar evidencias para mostrarle. Le saco una foto, le busco un chat, o trato de encontrar algo. Entonces, cuando tengo una evidencia, es innegable que sí, ¿no es cierto? Bien, lo mismo pasa cuando yo trato de explicar el comportamiento. Yo puedo decir, no, ella me mira así porque me odia. Es una presunción. ¿Cómo hago yo para saber si me odia o no? Le pregunto, ¿me va a decir la verdad? ¿Me odias? Pero se ríe, no le creo. Digo, ¿voy a decir que me odia o no me odia basado en la respuesta de ella? Yo no lo haría, o no tendría confianza, no creería, no sería tan ingenuo de creer que porque me lo dijo, eso explica su comportamiento. ¿Ustedes saben lo que yo pienso de ustedes? ¿Tienen manera de saberlo? Si tienen, pueden preguntármelo ahora. Nunca van a saber si es verdad o es mentira. Entonces, nunca sabemos lo que los demás piensan de nosotros y nunca lo vamos a saber, por lo tanto no deberíamos preocuparnos. Sin embargo, vivimos preocupados porque, ¿qué van a pensar? Uy, si me pongo esta ropa, ¿qué van a decir? Digo, nos preocupa mucho anticipar lo que la gente piensa de nosotros. Sin embargo, nunca lo vamos a saber. Es como algo inútil, pero bueno, es un entretenimiento que hacemos casi de manera automática. Digo, el método científico lo que asegura es que yo tengo un montón de hipótesis de por qué una persona tiene depresión. Entonces, ¿qué hago? Esa teoría, tengo una teoría detrás que dice que tiene depresión porque hay componentes genéticos que determinan una disponibilidad y que hay ciertos eventos externos que lo disparan. Entonces, con esa teoría creo una hipótesis. Bueno, si está presente tal disposición genética y se expone a una situación traumática, deberían aparecer los síntomas de la depresión. Entonces, ¿qué hago? A veces puedo manipular las situaciones para hacer un experimento y a veces salgo a observar y a buscar información para tratar de tener evidencias de por qué, de si mi teoría es útil para poder predecir el comportamiento. Entonces, el estudio del comportamiento humano dentro de la psicología, desde mi punto de vista, y solo desde mi punto de vista, humildemente, tiene que ver con eso, tiene que ver con que la psicología es una ciencia, la psicología no es especulación. Si tenemos una teoría, y esa teoría no presenta ninguna evidencia sobre su validez, para mí es como no me explica absolutamente nada. Y la psicología es la disciplina, o el comportamiento humano, es la disciplina sobre la cual todo el mundo sabe, todo el mundo opina y existen miles y miles de teorías novedosas que aparecen cada día. Actualmente, ¿cuáles son las teorías más de moda pseudocientíficas sobre el comportamiento humano? El horóscopo es re vieja. Nadie cree, yo digo, soy psicólogo, si yo creo que la gente se comporta porque nació tal día, en tal lugar y bajo la constelación, estoy frito, no estudio psicología, estudio astrología. Sin embargo, yo miro el horóscopo y sé de qué signo soy en el zodíaco chino, por ejemplo. No me sirve de nada, pero lo miramos y lo hacemos, pero eso no me permite explicarlo. Hoy en día
están de moda las constelaciones familiares, la biodecodificación, estaba la programación neurolingüística, o sea, un montón de teorías que pretenden explicar el comportamiento, pero que ninguna tiene evidencia de que eso suceda. Hay muchos estudios sobre la capacidad del horóscopo para predecir el comportamiento, todos, absolutamente todos, encontraron ninguna evidencia de que esto sea así. O sea, ninguna, pero ninguna. Imaginen que hace más de 50 años que la gente está tratando de demostrar que el horóscopo tiene, o la carta astral, o la carta natal, no la tiene. Todavía hay gente que toma y prescribe flores de Bach, creyendo que el extracto de ciertas plantas va a producir ciertos comportamientos, lo cual no tiene ninguna evidencia sistemática científica. Hay gente que dice que nuestras vidas pasadas operan sobre nuestro comportamiento actual. Terapia de vidas pasadas, tampoco lo es. Y tampoco lo hay. Constelaciones familiares, generalmente hechas por terapeutas que no son psicólogos, que producen mucha movilización emocional. A algunos les hace bien porque uno extrae información que uno le podría servir, a otros se desbordan emocionalmente y salen peor de lo que fueron, digo, y nadie los contiene. Digo, hay muchas cosas, o sea, cuando alguien habla de, no, estás deprimida, estás re ansioso, o sea, la gente utiliza la terminología psicológica con mucha liviandad para explicar un montón de cosas, porque todo el mundo sabe de psicología. Todo el mundo cree que sabe por qué hacemos lo que hacemos, y en realidad la tarea de ustedes el día de mañana es tratar de mostrar y de demostrar con evidencias de por qué consideramos que alguien hace lo que hace. ¿Por qué? Porque si sabemos que alguien hace lo que hace y por qué, ¿qué podemos hacer con esa información? Manipularlos. Y la teoría del aprendizaje son teorías de la manipulación. O sea, si yo sé cómo ustedes aprenden y sé lo que a ustedes les gusta y sé cuáles son las cosas por las cuales responden, ¿puedo manipularlos? ¿Sí? ¿Ustedes son manipulados? Constantemente, ¿no? Por sus parejas o sus compañeros o compañeras, por sus hijos o hijas o hijas, por sus padres, por la gente que los rodea, por los amigos, por la televisión, por las redes, por la media social. Incluso cuando vas a los mercados, la forma en la que está hecho el supermercado técnicamente es manipulación, es parte del marketing. ¿Y qué es el marketing? Exactamente. O sea, hay un montón de gente que se dedica a investigar o a preguntarse ¿por qué la gente tiende a comprar algo? ¿Cómo hago para que alguien compre algo que no necesita? ¿Cómo transformo algo que no es una necesidad en una necesidad? ¿Cómo le hago creer a alguien que si no tiene un pantalón Wrangler es un croto y nadie le va a dar bola? Y sin embargo lo logro. Entonces hay un montón de gente, y cuando nosotros entramos en la computadora y generalmente a la derecha aparecen las redes sociales y propagandas, o nos aparecen en Instagram un montón de propagandas que decimos, pero che, yo justo ayer estaba hablando, ¿cómo sabe esta porquería que yo estaba hablando de que, no sé, de que quería comprarme una remera negra? Y me empieza a mostrar todas remeras negras. Y digo, nos están escuchando, o me ven, es la hipótesis paranoica de me están espiando por la computadora. No. El tema es que toman tanta información, no solo mía, sino que, vamos a llamarlo así, la inteligencia artificial es un conjunto de información llena de algoritmos matemáticos que tiene conocimiento de quiénes son mis amigos. ¿Por qué? Porque toma información de Instagram, de todas las redes sociales, de los contactos que yo tengo en WhatsApp. Entonces sabe que nosotros nos comunicamos. Entonces, no sé, ella es mi amiga y el algoritmo se da cuenta que ella está preguntando por una funda de celular rosa y me va a mostrar una funda de celular rosa. ¿Por qué? Porque es probable que si seamos amigos tenga intereses comunes. Si yo llego a mirarlo un segundo más que cualquier otra cosa, el algoritmo lo percibe y me va a seguir mostrando cosas. ¿Sí? Y de alguna manera empieza a manipular mi comportamiento. ¿Esto de dónde sale? De los psicólogos y las psicólogas, que hace años que nos dedicamos a investigar por qué hacemos lo que hacemos y conocemos un montón de reglas y de secretos para hacer que la gente haga lo que queremos que haga. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué es? Es un algoritmo de computadora que crearon los seres humanos para tomar estadísticamente toda esa información, establecer probabilidades matemáticas y de alguna manera manipular el comportamiento. Y lo está logrando, ¿no? ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial lo manipula? Sí, ¿no? Al menos, no sé si nos manipula, pero tiene influencias en nuestras vidas. No hacemos lo que dice la inteligencia artificial, pero sí es parte de la información que nos muestran es una información sesgada, o sea, es difícil encontrar toda la información hoy en día. De hecho, generalmente, cuando yo pongo en mi computadora para buscar algo, ¿sí? A ver, yo no sé si todos lo tienen, supongamos que yo quiero encontrar algo,
¿no? No me va a escuchar si le hablo desde acá. Yo quiero saber sobre inteligencia artificial. En realidad le puse y esto no pasó, pero normalmente, a ver. Normalmente si yo pongo qué es la inteligencia artificial, me aparece primero un resumen hecho por inteligencia artificial. ¿Qué me dice la inteligencia artificial? Y me da un montón de respuestas, pero me da las que la inteligencia artificial quiere, no me da todas. Y yo generalmente miro lo primero y solo me quedo con eso. Ya estoy siendo influenciado por algo, ¿sí? Y empiezo a darme cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta. Digo, ¿tenemos que usar la inteligencia artificial para aprender en la universidad? ¿Alguien la usa de ustedes? Sí, pero para la vida cotidiana, no para la facultad. ¿Para la facultad? ¿No? Para alguna persona. Deberían usarla. Es una herramienta excepcional, es buenísima, te hace resúmenes, le tiras un PDF y ya te da cuáles son las ideas principales, te hace el resumen, te dice lo que es importante, le podés hacer preguntas sobre eso. ¿Querés escribir algo y hacerme una composición, tema la vaca, que diga de 14 páginas con un estilo campestre? Y te lo hace. Y son buenísimas. Entonces, ya no tiene sentido que yo trate de pedirles a ustedes, bueno, para aprobar esta materia tienen que hacer una monografía. Y diría, si uno usa la inteligencia artificial lo desapruebo, pues serían unos idiotas. Digo, realmente, si hay una herramienta que te lo hace y lo hace mejor que uno, porque ustedes no están entrenados en escribir composiciones, porque ya hace años que eso no se entrena más. ¿Por qué? Porque hay herramientas que lo hacen por uno. Es lo mismo que un montón de otras cosas. O sea, si esto sigue avanzando va a llegar un momento donde uno va a decir, bueno, le pregunto a la inteligencia artificial sobre qué es la psicología cognitiva. O, perdón, qué es el aprendizaje. Si yo tomara esa... A ver, vamos a hacer como una especie de prueba. Necesito esto. Nos mató la internet. Ese es el problema de la inteligencia artificial. Cuando no hay internet, uno ya no sabe qué hacer. Y eso que tengo la contraseña de la casita. Ahí está. ¿Ven? Acá. Esta primera información que yo tengo es la que me dio la inteligencia artificial. ¿Sí? Digo, me hizo un resumen, buscó un montón de información que había disponible y me la está mostrando. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en realidad lo que está diciendo la inteligencia artificial es más o menos lo que yo les puedo estar diciendo. Que en realidad la inteligencia artificial utilizó muy rápidamente un montón de textos que a mí me llevó, no sé, como 40 años, una maestría, un doctorado, un postdoctorado a aprender. Digo, y él lo hace solamente en un segundo. Y además utiliza mucha más información de la que yo leí, ¿sí? Entonces sería una picardía no preguntarle qué opina sobre un montón de cosas. Digo, yo la uso en mi vida cotidiana y para mi trabajo para un montón de cosas, ¿sí? Entonces es uno de los objetivos que va a tener esta asignatura también, y van a ver y los van a utilizar en los trabajos de campo, es el uso de la inteligencia artificial como una herramienta para aprender. Úsenla, interiorícense, sepan lo que es la inteligencia artificial, porque dentro de no mucho tiempo quien no la maneje o quien no la use va a tener una desventaja con respecto al resto. Es como las personas que, no, yo la computadora no la uso, o el celular, o yo no tengo redes sociales, te va produciendo un aislamiento, sí, de las cosas. ¿Por qué? Porque no, antes, cuando yo iba a la escuela y no había internet, cuando uno sabía algo era porque lo leía en un libro, ¿no es cierto? Pero para poder leer ese libro tenías que tener el libro en tu casa o tenías que ir a una biblioteca a buscarlo y que te lo presten para poder leerlo. Entonces el que tenía el conocimiento tenía un montón de poder porque sabía algo que pocas personas, solo las que habían accedido a ese libro, podían tenerlo. Entonces el aprendizaje era enciclopédico. El objetivo de la escuela era, ibas a la escuela y aprendías geografía, aprendías historia, aprendías un montón de cosas que estaban en los libros porque solo estaban en los libros. Con el advenimiento de la computadora y los dispositivos portátiles, uno ya no necesita saber cosas. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber cuál es la capital de Bielorrusia, le pregunto, ni siquiera tengo que escribirlo en mi celular y automáticamente me lo da. Entonces, ¿qué valor tiene que yo pierda tiempo aprendiendo cuál es la capital de Bielorrusia? ¿O cuál es el valor que tiene que yo aprenda de memoria una definición de neuropsicología? ¿Para qué? Si el día que la necesito le pregunto al dispositivo y me la va a dar.
es casi inútil que yo aprenda o acumule conocimientos. En realidad, la idea es que yo aprenda estrategias, aprenda habilidades, aprenda a discriminar, bueno, no necesito aprender información, necesitaría aprender a discriminar qué información es buena y cuál es mala, cuál es verdadera y cuál es falsa, o dónde buscar información, cómo conseguirla, ¿sí? La educación se está transformando, la universidad y las escuelas todavía no, el sistema educativo está como muchos años atrás, es muy masivo y tiene muchísima inercia, y todavía el aprendizaje en la universidad sigue siendo enciclopédico. O sea, ustedes aprendieron un montón de cosas, como decía el compañero, yo me tuve que aprender de memoria unas definiciones de neuro que las puedo repetir, pero no tengo más pálida idea de qué quieren decir. No sé para qué me va a servir eso. Digo, no sé qué intención tenía el profesor que pretendía que yo aprendiera de memoria una definición. ¿Para qué quieren definiciones? ¿Sí? Bien. Perdón. Sí. De hecho, parece que vi en el primer teórico de neuro como que te piden igual un poco trabajar la memoria consciente, declarativa y eso para ir reuniendo la información. Porque bueno, aprender también es repetición, repetir y bueno, en algún momento se te grabe la cabeza, pero quizás no sea como aprender de memoria. Mira, venís de la escuela, hace 12 años que venís repitiendo cosas sin sentido, no sé, ¿sabés la oración a la bandera? ¿Cuántas veces la dijiste? Bandera patria celeste y blanca. Y uno la repite y dice, ¿qué decía? No tengo la menor idea, ni me interesa, ¿no? Digo, es como aquellos que profesan una religión y van a la iglesia y repiten una serie de cosas, hacen una serie de movimientos o de rituales que aprendieron de memoria, que generalmente lo repiten porque es lo que hay que decir, es casi como un mantra, ¿no es cierto? Entonces la memoria, ese tipo de memoria se entrena constantemente en la vida cotidiana, todo el tiempo estás aprendiendo cosas. Digo, hay un tipo de aprendizaje que se llama el aprendizaje implícito o el aprendizaje inconsciente, o sea, aprendemos cosas que no sabemos que aprendimos, o sea, sabemos hacer cosas que no sabíamos si las sabemos hacer o no. Por ejemplo, todos ustedes saben gatear, ¿no es cierto? ¿Sí? Alguna vez gatearon en su vida. Ahora, si yo les pregunto, ¿cómo movemos manos y piernas como cuando gateamos? ¿Quién lo sabe? Sin repetir el movimiento con brazos y piernas. No, ya le erró, ella ya estaba así. Digo, ¿cómo haces? ¿Qué muevo? Las dos manos juntas, los dos pies juntos, primero una mano, tú un pie. La mano contraria y la rodilla contraria. ¿Así? Y dudamos. Y decimos, che, pero si yo sé gatear, pero no sé explicarlo, porque fueron aprendizajes motrices que luego no fueron conceptualizados, y solo voy a establecer un concepto cuando sea necesario. Mientras tanto, sé hacerlo. Digo, hay un experimento clásico que usaba Piaget, que agarraba una onda, ¿vieron la onda como la de David y Goliat? Que es como un violín, que tiene como una tela donde yo pongo una piedra, agarro las dos puntas, la revoleo y suelto una de las violines y la piedra tiene una trayectoria. Entonces él decía, bueno, ponemos una lata, pegale, listo, le pegaste. Ahora, ¿cómo haces? ¿Dónde tenés que soltar el hilo para que la piedra pegue ahí? Y entonces la mayor parte de las personas se equivocan. Saben hacerlo, pero no saben explicarlo. ¿Qué quiere decir? Que aprender tiene como muchos procesos diferentes. O sea, no solamente aprendemos destrezas y habilidades, sino que luego los transformamos a conceptos utilizando el lenguaje. Bien, una de las cosas más importantes que vamos a ver, y lo que uno se pregunta es, la materia está llena y van a encontrar un montón de historia de la psicología del aprendizaje, o de teorías que explicaban el aprendizaje, que nos iban diciendo cómo aprendíamos o de qué manera, o cuáles leyes eran necesarias para aprender, el aprendizaje significativo de Ausubel, el conductismo, Vygotsky, Piaget. Digo, ninguna de esas teorías hoy está vigente, ninguna de esas teorías explica cómo aprendemos o por qué aprendemos. Digo, las teorías más vigentes son las que hablan del aprendizaje autorregulado, donde hay una serie de procesos cognitivos que regulan el aprendizaje. Digo, yo tengo algo en el lóbulo frontal que se llaman funciones ejecutivas, que me permiten anticiparme al futuro, resolver problemas, tener estrategias de resolución de problemas. Digo, que me permiten anticipar o imaginar qué cosas vienen, me permiten planificar, me permiten regular mi comportamiento y que de alguna manera me transforman en un aprendizaje activo. Para aprender necesitamos motivación, o sea, necesitamos tener ganas de aprender. Y entonces es difícil enseñarle algo a alguien que no le sirve para nada, ¿no? ¿Ustedes hacen algo a cambio de nada alguna vez? ¿Alguien puede darme un ejemplo? Sí, ayudar a
fondo? ¿Sí? ¿Eh? ¿No? Acá dice ayudar a alguien. Uno dice, che, el Mahatma Gandhi era re bueno y ayudaba a la gente. En realidad yo pienso más, le gustaba ayudar. Lo hacía porque le gustaba, en realidad lo hacía por él, no lo hacía por los demás. Le importaba un comino a la gente. Él lo hacía porque era feliz ayudando. ¿Puede ser o no? Entonces, ¿era egoísta o no? Cuando yo quiero a alguien y hago cosas por esa persona, en realidad es porque la quiero. Sí, para mí. Cuando no la quiero más, adiós, que te vaya bien. Yo creo que nos movemos, y esto es algo discutible, se sigue haciendo, que nos movemos por la ley del mínimo esfuerzo. No hacemos nada a cambio de nada. Todo lo que hacemos tiene una intencionalidad. Cuando le cebas un mate a alguien, lo haces por algo, por alguna razón particular, no es por nada. Digo, hay gente que toma mate y toma mate solo, y no te ceba un mate nunca. Hay gente que toma mate siempre, pero nunca ceba. Hay personas que siempre ceban porque le gusta cebar mate, porque no, lo hago yo porque a mí me sale bien, porque en realidad quiere tomar mate como a él le gusta y no quiere que nadie se lo toque. Digo, ahí cuando analizamos el comportamiento, las causas que creemos evidentes no son evidentes. Puede haber muchas otras causas. En general, hay casi consenso, ¿no es cierto?, de que en realidad el comportamiento está motorizado, si uno quiere, por la motivación. O sea, sin motivación, hay como el aprendizaje autorregulado dice que nosotros es un modelo. Vamos a ver este modelo que se llama MASREL. SRL es Self-Regulated Learning, o sea, aprendizaje autorregulado en inglés. La M es de motivación y la A es de emociones, ¿no es cierto? En inglés tiene otra cosa, pero es la motivación, las emociones y los procesos cognitivos determinan nuestra capacidad de poder aprender y de comportarnos. Son todas cosas que intervienen en el comportamiento humano. Entonces se presupone que somos aprendices activos, que vamos a aprender porque tenemos una meta, porque queremos ser psicólogas o psicólogos, y para eso tenemos que aprobar esta materia, entonces necesito saber lo que me dicen que tengo que saber, entonces tengo un motivo para hacerlo y voy y lo hago. ¿Y cómo lo hago de la manera más eficiente? Bueno, me hago un resumen, subrayo, voy pensando, voy buscando, voy analizando, ¿me sirvió, no me sirvió? Voy a dar un final. Cuando voy a dar un final, ¿es solo estudiar y ir a repetir lo que voy a dar? No. ¿Con quién voy a dar? Ah, no, a ese profesor le gusta que le digan tal cosa. Entonces, preparo un examen para ese profesor. Si no lo hago así, estaría perdiendo oportunidades. O sea, uno piensa en todas las estrategias posibles para poder optimizar su comportamiento y también para poder aprender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aprendizaje es un acto generalmente deliberado. ¿Cuesta aprender? Depende de qué. Interés, Si estás interesado, no te cuesta tanto. Si no estás interesado, te cuesta un montón. Cuando tenés que, el estado de ánimo. ¿Cómo opera el estado de ánimo? Un día pésimo, ¿no? Por ejemplo, no te dan ganas de agarrar capaz el libro para estudiar. ¿Por qué? No tenés motivación, no. Porque estás pensando en otra cosa. Porque tu cabeza está ocupada con otro problema diferente. Entonces, como estás pensando en eso, no hay como espacio de procesamiento para procesar otro tipo de cosas, porque no tenés ganas, porque no te importa, porque ya no me importa vivir. ¿Quién dice eso? Alguien que tiene sintomatología depresiva. Entonces, a alguien que no le importa vivir, imagínense cuánto le importa aprender teoría del aprendizaje. Nada. Cero. ¿Y cuál es lo opuesto a la depresión? La euforia, la manía. No, yo me aprendo todo, sé todo, sí, esto es así. Me va a ir re bien, no, voy a entrar al examen, voy a sacar un 10 y salgo del examen y puse un 0. ¿Cómo pudo ser? No, bueno, le erré, yo pensé que sabía mucho más de lo que sabía. Es como que uno estaba demasiado optimista, ¿no? Digo, el estado del ánimo, claramente, el afecto o la afectividad, ¿sí? Las emociones, esa es la A del MASREL, intervienen en el aprendizaje, ¿sí? Y también cómo usamos las estrategias. Perdón, los spam. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, ¿por qué hablamos de todo esto? Cuando ustedes vean el PowerPoint de la clase, digo, yo no voy a venir a repetirles el PowerPoint, porque si no, no vendría. Yo les hablo de cualquier otra cosa o de cosas que están relacionadas. Después cuando lean el PowerPoint me decían, pero el tipo no habló de esto, habló de otra cosa. Sí, habló de otra cosa.
porque me parece que sería terriblemente tedioso, ¿no es cierto?, venir a hablarles solamente de lo que dice mi PowerPoint, ¿sí?, o de lo que dice el texto, donde ustedes van a ver un montón de definiciones históricas de qué es el aprendizaje, de cómo va evolucionando con el respecto del paso de los años, ¿no es cierto?, cómo cada vez se iba volviendo más complejo, íbamos descubriendo que aprender era una cosa diferente. Ustedes piensen que la idea de funcionamiento ejecutivo, que hoy en día es como algo, es obvio que todos tenemos capacidades en el lóbulo frontal que nos permiten anticipar o regular, recién se acuñó en el año 2000. Yo me gradué en el 91, imagínense, no tenía ni la menor... Nadie hablaba de la función ejecutiva, no existía. O sea, explicábamos el comportamiento sin tomar en cuenta uno de los principales componentes. Eso también nos alerta, es decir, che, lo que yo estoy diciendo hoy, capaz que dentro de 10 años, ahora queda grabado en video, cuando lo vean 10 años digan, mira lo que decía. No sé, yo hice mi tesis doctoral sobre la teoría de Piaget, que me encantaba. Digo, y hoy soy uno de sus más acérrimos detractores, diciendo, no, es mentira, claro que es mentira. Nadie puede creer que somos capaces de construir nuestras estructuras cognitivas. Es un verso. Era precioso, era romántico, era lindo, era coherente, era una teoría preciosa, pero las evidencias demuestran que no, que nacemos con un montón de procesos cognitivos predefinidos, preestablecidos, que no construimos nada. ¿Sí? Entonces, decir, para los que creían en Piaget, lamento desilusionarlos, no es así. Igualmente pueden volverse dogmáticos y seguir siendo piagetianos a pesar de que las evidencias digan que no. La psicología está plagada de ese tipo de ejemplos, donde coexistimos un montón de personas que vemos el comportamiento humano de maneras diferentes. Hay personas que siguen sosteniendo que nuestro comportamiento está determinado porque hay otra serie de factores, conocen otras teorías, el existencialismo, las teorías psicodinámicas, que presuponen que ciertas cosas determinan el comportamiento. Bueno, no hay evidencia de ese tipo de cosas. Las evidencias apuntan a que sí hay un montón de procesos, de emociones o de cosas que es lo que hacen y que cambian prácticamente todos los días. Por eso los programas también deberían ir cambiando o van cambiando. Por eso hay vencimientos de cursadas, porque lo que hoy creemos sobre comportamiento probablemente dentro de 2, 3, 4, 5 años haya cambiado o se vea modificado, no tan radicalmente como con un cambio de paradigma, pero sí entendiendo que hay un montón de ideas o de explicaciones diferentes a las que aprendimos en el momento en que fuimos a la facultad. ¿Sí? Es triste porque es como decir, vengo, me pasa 5, 6, 7 años aprendiendo y cuando llego me doy cuenta que ya no era así, que todo lo que aprendí no me sirve. Pero bueno, sé un montón. Bien, el aprendizaje, van a encontrar también un montón de definiciones como mucho más actuales, donde se habla de estas cosas, que es adquirir habilidades, conocimiento, memorias, conductas, comprensión, valores, sabiduría. Hay un montón de cosas. En definitiva, aprender es tener experiencias. Esas experiencias tienen que ver con interacción, que de alguna manera es lo que Piaget explicaba cuando hablaba de las reacciones circulares secundarias. Y decían, nosotros repetimos, nos movemos solamente para alimentar nuestros esquemas. Eso es aprendizaje para Piaget. Lo de construir es solamente para el desarrollo de las estructuras cognitivas, no para aprender. Solo se aprende a través de la experiencia. Puede ser una experiencia introspectiva. Yo puedo construir conocimiento, sí, recombinando cosas que yo pienso, ¿no es cierto? No necesariamente es indisociable el objeto. Bien, algunos hablan de un cambio de la función neural como consecuencia de la experiencia. Hoy en día está de moda las neurociencias, hablan de neurotodo, neuromarketing, neuroeducación, neurotodo. Si ponemos la palabra neuro, suena como a científico, suena como a bueno, como incontrastable. Digo, hay un montón de chantas que se refugian atrás de lo neuro, cuidado, ¿sí? Si los procesos neurológicos o neuronales o las neuronas intervienen en el comportamiento humano, claro, son decisivas, pero no todo se explica por eso, o sea, no por mirar una resonancia magnética y ver de qué colores se pinta mi cerebro cuando estoy resolviendo una ecuación matemática, puedo explicar cómo funciona mi cabeza. Solo puedo decir, hay sangre por acá y bueno, y punto. No muchas cosas más. Generalmente hablamos de eso, de que aprender es esto, resaltan el aspecto externo, observable del aprendizaje. El conductismo solo investigaba lo observable. ¿Por qué? No por una cuestión de que negaba la posibilidad de aprender internamente, sino porque las cosas que pensábamos no eran observables y por lo tanto no se podían investigar.
La mayor parte de la psicología o la dificultad para hacer investigación en psicología tiene que ver con que la explicación de los procesos no es observable de manera directa. Yo no puedo mirar la memoria, lo que puedo mirar es comportamientos que me revelan que existe algo que llamo memoria, que es justamente un almacén de información, ¿sí? Entonces por eso se utilizan mucho las estadísticas. Uno generalmente relaciona las estadísticas con las ciencias exactas y con la matemática, y en general la psicología ha creado más cantidad de métodos estadísticos que cualquier otra disciplina en la historia de la humanidad. O sea, la mayor parte de los métodos estadísticos, análisis factoriales, métodos inferenciales, fueron creados por psicólogos, ¿sí? Para tratar de explicar regularidades o diferencias en las maneras que tenemos de comportarnos. ¿El constructivismo? ¿Les gusta el constructivismo? A mí me gusta mucho, me parece una teoría preciosa, romántica, coherente, como les decía recién. ¿Por qué? Porque somos protagonistas de la construcción de nuestro propio sistema cognitivo. Es como tentador, ¿no es cierto?, sentirnos que nosotros somos esos protagonistas. En realidad se hablaba de eso, de que en la interacción, como nos faltaba, lo construíamos. Hoy, como tenemos un montón de métodos mucho más precisos que los que tenía Piaget, descubrimos que no, que al momento de nacer ya tenemos memoria, ya tenemos representación mental. Cuando vieron psicología del desarrollo, nos hicieron creer, a mí también, que hasta los 2 años no pensábamos con representaciones, que no había representación del objeto, que solo pensábamos en algo cuando lo teníamos adelante y cuando se iba ya no existía más. Mentira. Al momento de nacer los chicos ya tienen representaciones. Es más, hay un montón de experimentos con bebés que demuestran esas cosas. Por ejemplo, madres que consumen alcohol durante el embarazo. Sus bebés, al momento de nacer, reconocen el olor del alcohol y reaccionan de una manera diferente si uno les pone alcohol cerca. ¿Por qué? Porque se habituaron durante su vida fetal, porque aprendieron, porque tienen representación, porque tienen memoria, porque tienen percepción, porque tienen atención, porque todas esas habilidades vienen genéticamente determinadas. También ciertas cuestiones que tienen que ver con la lógica matemática, con la protológica. A pesar de que los chicos y los bebés, aún antes de aprender a hablar, se supone que no sabrían sumar y restar, sí saben lo que es mucho, lo que es poco, lo que es más o lo que es menos. Hay ciertas nociones que vienen genéticamente determinadas, aun cuando nos cueste aceptar, porque no lo podemos ver. A través de una serie de experimentos podemos determinarlo. Entonces, no todo se aprende. Y muchos de los mecanismos que utilizamos para aprender no son aprendidos. O sea, imagínense con el conductismo, que decía, nuestra cabeza es una caja negra, nacemos sabiendo nada. Y todo lo que sabemos es porque lo aprendimos, lo que presupone una transferencia de estructura lógica de la naturaleza hacia la cabeza. Entonces Piaget decía, pero yo tengo reversibilidad mental, yo puedo imaginarme algo que sucedió en otro momento y puedo pensar con reversibilidad, y la realidad es irreversible, o sea, el tiempo no se puede volver para atrás. Y entonces, eso no lo aprendí en la realidad, si en la realidad no existe. Entonces decía, claro, en la cabeza hay otras cosas que no están en la naturaleza. No todo lo que nosotros sabemos viene de la naturaleza, no todo lo aprendemos. ¿Qué quiere decir? Que hay un montón de mecanismos y de conocimientos que están genéticamente determinados, que se llaman ¿cómo? Cuando están así. ¿Cómo le decimos? Innatos, ¿no? O sea, que están presentes antes del momento de nacer. ¿Hay conocimientos innatos? Sí, un montón. ¿Hay habilidades innatas? Sí, un montón. Digo, no es lo mismo un ser humano que un cachorro de pajarito, que un cachorro de perro, vamos a decirlo así, al momento de nacer. Su estructura neurológica es diferente, la cantidad de habilidades que tiene es diferente y lo que va a desarrollar. Sí, no hay ninguna posibilidad de que nuestro cerebro se desarrolle o crezca o revele un montón de habilidades si no hay interacción con el medio. ¿Saben quién era Chomsky? Sí. ¿Saben? ¿Qué dijo Chomsky importante para la psicología? La gramática universal. ¿Qué es la gramática universal? Para el aprendizaje del lenguaje, para la utilización del lenguaje. Muy bien. ¿Y esa gramática universal de dónde viene? Está genéticamente determinado. En tanto integrantes o miembros de la especie, en cuanto a seres humanos, todos disponemos y nacemos con una gramática universal. Esa gramática universal es la capacidad que tenemos, solo por ser seres humanos, de aprender un lenguaje, una gramática particular. Ahora, a medida que yo tengo contacto con estímulos lingüísticos específicos, esa gramática universal se transforma en una gramática particular. O sea, escucho español rioplatense
y aprendo o desarrollo esa capacidad, ¿sí? Pero todos aprendemos a hablar. Ni siquiera aprendemos porque nos enseñan, sino que aprendemos porque aprendimos. Para aprender no es necesario que nos enseñen, sino que podemos aprender sin que alguien nos esté enseñando. Aprendemos por descubrimiento, ¿sí? ¿A leer y escribir también aprendemos de la misma manera? No. Alguien te lo tiene que enseñar. ¿Sí? ¿Se puede aprender a leer y escribir sin que nos enseñen? No, claro que no, por eso hay analfabetos. Si no te enseñan, porque leer y escribir tiene que ver con una serie de convención. Nos juntamos acá y decimos a esto lo vamos a llamar hoja. Y hoja lo vamos a poner una serie de dibujitos que llamamos letras que suenan y hoja. Ahora en otro idioma tiene otras letras, tiene otras lenguas. O sea, son convenciones. Si alguien no te las cuenta, nunca las aprendés. Entonces aprender a leer y escribir solo se logra a través de la instrucción o a través de la enseñanza. En cambio, el lenguaje es un aprendizaje espontáneo y natural propio de los seres humanos, ¿sí? Eso también es una demostración de que aprendemos de diferentes formas. Bien. Como ven, el aprendizaje es una forma, para mí, es una asignatura interesante dentro de la psicología, porque hagan o se dediquen a lo que se dediquen, la psicoterapia es una experiencia de aprendizaje, la psicología en cualquiera de sus aplicaciones, de sus ramas, implica los procesos de aprendizaje. Va a resultar vital, y acá estoy tratando de darles motivación, de explicarles por qué les sirve aprender teoría del aprendizaje. Saber teoría del aprendizaje les va a dar herramientas para el día de mañana, como psicólogas o psicólogos, operar sobre el problema que quieran operar. Es crítico para poder entender el comportamiento humano, saber cómo la gente aprende. Y como sabemos cómo la gente aprende, los pedagogos desarrollan métodos didácticos para mejorar la forma en la cual enseñamos, ¿no es cierto? ¿Sí? La psicopedagogía es una disciplina que solo existe en la Argentina. En el mundo no hay psicopedagogía, en el mundo hay psicología educacional. Pero como en la Argentina la psicología estuvo de alguna manera sesgada por un golpe militar que cerró la facultad de psicología y donde lo único que se podía investigar era el psicoanálisis, porque se hacía en las casas con la gente. ¿Sí? No se necesitaban experimentos, ni métodos, ni nada, y el psicoanálisis prendió muy fuerte en la Argentina, y el psicoanálisis nunca se ocupó, no tiene mucho que decir sobre el aprendizaje. Se encontró un espacio donde se monta una carrera que es la psicopedagogía, ¿sí? Y solo existe en la Argentina, el resto de los países no la van a encontrar psicología educacional. La psicología educacional es esa rama de la psicología que se ocupa justamente de esto, de entender cómo hacemos para aprender y cuáles son las mejores maneras que tenemos para enseñar y cuáles son los problemas que tienen que ver, cómo explicamos cuando alguien no aprende o no aprende de manera normal, ¿sí? Para mí es una asignatura fascinante, no para todos, y lo entiendo que no les guste, me parece totalmente normal. Ahora lamentablemente la van a tener que aprender por lo menos un 4, como para poder, un 40% de lo que vamos a enseñar, como para poder seguir adelante. Los prácticos son, como les decíamos, obligatorios. Los prácticos no son prácticos, muchas veces son como casi mini teóricos, se explica material. Espero de ustedes que los cuestionen a los ayudantes. No crean que porque son ayudantes saben más que ustedes. A lo mejor el que está delante de ustedes solo leyó la ficha 2 veces más que ustedes. No es el que sabe. Pregunten, cuestionen. Y sobre todo piensen en la idea de asistir a los teóricos para preguntar, para participar, para dar ejemplos, ¿sí? Tratamos de que la dinámica sea esa. Yo todo lo que sé, lo sé. Si ustedes lo saben o no, en el fondo me importa un comino, o sea, no es mi problema, es de ustedes. A mí me pagan por venir a enseñar, me esfuerzo, trato de hacerlo de la mejor manera posible, preparo una clase, pienso en cómo hacer para que lo aprendan. Ahora, si lo van a aprender o no, no es un problema mío, es de ustedes. Claro que después van a tener que venir o promocionar la materia o venir a dar un final y van a tener que mostrarme que aprendieron lo que yo esperaba que aprendieran. Yo sugeriría que promocionen la materia. Ir a dar un final genera muchísimo estrés, genera mucha ansiedad, genera mucha presión y existe un fenómeno particular que es el desgranamiento y el abandono, ¿sí? de la universidad, básicamente por la ansiedad que genera rendir exámenes finales. La cantidad de estudiantes que gracias al maldito Suma 16 terminan de cursar y deben materias como teoría del aprendizaje de tercer año o biología de segundo es enorme. Es un montón de personas que vino durante 5, 6, 7 años a la facultad, cursó todas las materias, aprobó todas las cursadas y nunca se va a recibir
porque tiene un montón de finales. Imagínense que uno terminó de cursar y ya no viene a la facultad, ya no se junta con compañeras y compañeros, ya no debate, ya no está en el ámbito. Imagínense lo difícil que es preparar un final, con programas que se actualizan. Es como casi inviable. La mejor manera de hacer la facultad es cursar, rendir, promocionar, ni hablar. Cualquier materia promocionable deberían hacer el esfuerzo máximo por promocionar. Es mi opinión. Por supuesto que hacen lo que quieren, después tiemblan cuando tienen que venir a dar un examen final. Los exámenes para promocionar o los exámenes de esta asignatura antes eran famosos porque eran multiple choice con puntaje negativo, pero la facultad nos prohibió poner puntaje negativo, entonces ahora ponemos multiple choice y preguntas de desarrollo. Las preguntas de desarrollo son con una trampa terrible, son malísimas, porque si no sé expresarme particularmente es muy probable que responda mal. En cambio la multiple choice es como más fácil marcar alguna cosita para mí. La evaluación va a ser el globalizador multiple choice con algunas preguntas de desarrollo. Es largo, incluye todos los temas que van a ver en los prácticos, más todos los temas que vamos a ver en el teórico. Por supuesto que cuestiones generales, no les vamos a preguntar pequeños detalles. Promocionar la asignatura no es difícil, basta con que más o menos estudien y además sepan que se promociona con 8, pero 750 es 8. O sea, hay como un margen y las cosas que se preguntan o que se evalúan son acorde a lo que enseñamos. O sea, no pretendemos que sepan nada de memoria. Si la gente cree que multiple choice se aprende de memoria, no. Es solo por significado. Hay que entender cuáles son las cosas que están a lo largo de la cursada, lo vamos a debatir. Y básicamente en los teóricos nos vamos a dedicar a esto, a hablar sobre un montón de temas o de aplicación de las teorías del aprendizaje. O sea, para qué sirve, cómo las usamos, ¿sí? Y vamos a ir viendo históricamente o tratando de seguir cierto grado de sincronicidad con el material que ustedes van a ver en los trabajos prácticos, ¿sí? Muy bien, encantado de conocerlas y conocerlos, espero que tengamos una buena cursada. Y antes de que se retiren, quería decirles que lógicamente la Universidad Pública Argentina y el sistema científico y tecnológico está siendo en este momento atacada, por el gobierno actual. Sí, no estamos recibiendo nuestros salarios, no se actualizan hace más de un año, ese es el motivo por el cual hubo un paro y no empezaron las clases. Yo entiendo que tal vez no todos les gusta, no todos piensan de la misma manera. Yo soy un defensor de la universidad pública, me parece que somos uno de los pocos países que seguimos sosteniendo una universidad gratuita, sin ningún tipo de restricción, libre para todos los que quieran asistir. Me parece que eso es bueno para cualquier clase de sociedad, lo defiendo y de alguna manera luchamos y marchamos y hacemos paros, hacemos reclamos en defensa de la universidad pública, gratuita y laica y en defensa de nuestro sistema científico y tecnológico. Quienes nos dedicamos a la investigación somos evaluados, ¿sí? Cada 2 años. Para poder ingresar a la carrera tenemos que estudiar más de 12 o 14 años porque necesitamos un postdoctorado para ingresar. Cada 2 años nos evalúan, tenemos un montón de requisitos como no tiene ningún otro estamento del Estado, ¿no es cierto?, o de organismos públicos, y de ninguna manera consideramos que seamos ladrones o seamos ñoquis o le estemos robando a nadie, sino que creemos que trabajamos por el bienestar de la gente. Nuestros salarios son muchísimo más bajos históricamente, son los más bajos de Latinoamérica en el sistema científico y son mucho más bajos de lo que podríamos obtener en el sistema privado. Entonces, sépanlo, tenemos posición, toda la gente del IPSIVAP y todos somos científicos, trabajamos por la ciencia, creemos que la ciencia tiene que ver con el progreso de una sociedad, que tiene que ver con el conocimiento, y todos creemos fervientemente en que la universidad pública es necesaria para tener una sociedad más justa y más igualitaria, ¿sí? No pretendemos que todos comulguen con esta idea, lo que sí pedimos es que no se ofendan, ¿sí? La sostenemos, la defendemos, y de alguna manera tal vez ustedes se ven perjudicados por los paros, por las marchas o por estos reclamos. Ahora creemos que si no los visibilizamos y no reclamamos, la universidad pública y la ciencia o el sistema científico corren el riesgo de desaparecer. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido y nos vemos la semana que viene.